¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Estamos ya promediando el tiempo de Adviento, este tiempo que nos va llevando paulatinamente a la fiesta de la Navidad. Y en este segundo domingo de Adviento, las lecturas se concentran fundamentalmente en una figura, que es la figura de Juan el Bautista, de quien vamos a hablar en la segunda parte de este programa. Ya en la primera lectura del libro del profeta Isaías, que es el profeta del Adviento, ¿no? El libro del profeta Isaías, ¿dónde se ubica el profeta Isaías? Entre los libros proféticos, A ver si lo ubicamos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, son los grandes profetas del Antiguo Testamento. Leemos en el capítulo 40 del profeta Isaías, en donde comienza, en este capítulo 40, lo que se llama el libro de la consolación de Israel. O sea, la segunda parte del libro del profeta Isaías. Ya sabemos, porque lo hemos referido en otras oportunidades, que Isaías es un profeta que actúa en Jerusalén alrededor del año 700-730 antes de Cristo. Pero es un libro largo que está compuesto de 3 secciones o 3 partes. Y lo que hoy comenzamos a leer, o lo que leemos en la lectura de este domingo, es la segunda parte, lo que se llama el Deutero Isaías, que está fechado más o menos, digamos, los acontecimientos a los que hace referencia aproximadamente en el año 538 antes de Cristo. ¿Qué había sucedido? ¿Cuál es la situación frente a la cual tenemos que entender este texto del profeta Isaías? Porque, mire, siempre los textos, hay que ubicarlos en el contexto histórico y en el contexto geográfico. Contexto histórico porque si no, no entendemos el texto. Contexto geográfico porque si no, no entendemos el lugar en donde o desde donde se habla. Hace mucho a la geografía el comprender estos textos. Entonces, capítulo 40 del libro del profeta Isaías es el inicio de la segunda parte del libro de Isaías, que se llama el libro de la consolación de Israel. ¿Cuál es el contexto histórico? El pueblo de Dios había estado deportado por Nabucodonosor a Babilonia. Había estado allí en Babilonia durante mucho tiempo. Alrededor del año 538, más o menos, aparece en el panorama histórico Ciro el Grande, rey de Persia. ¿Dónde se ubica Persia? En lo que actualmente es Irán. Ahí ese era el lugar, digamos, del imperio persa. Ciro, rey de Persia, avanza con sus tropas hacia el sur, hacia donde está Babilonia, y toma Babilonia. En Babilonia estaban los judíos deportados por Nabucodonosor. Entonces, ¿qué hace Ciro, rey de Persia? Se decide a devolver a los judíos a su tierra. Entonces da permiso a los judíos para que vuelvan a Jerusalén, para que reconstruyan el templo, etc. Y les devuelve todo lo que Nabucodonosor les había sacado. Es decir,
del templo de Jerusalén, el rey Nabucodonosor había sacado un montón de cosas, de tesoros del templo y de cosas muy importantes para el culto de los judíos. Entonces pone todo eso en manos de nuevo de los judíos y les da el permiso para volver a su tierra, volver a Jerusalén. Allí es donde tenemos que entender el texto que leemos del capítulo 40 este domingo, que dice así, fíjense, ahora se entiende bien, dice, consuelen a mi pueblo, lo dice por 2 veces, consuelen. Por eso se habla del libro de la consolación. Dice vuestro Dios, hablen al corazón de Jerusalén y díganle bien alto, hablen al corazón de Jerusalén, ¿qué quiere decir? Háblenle al corazón del pueblo, a los sentimientos de la gente, a lo que la gente tiene necesidad de escuchar. Y díganle bien alto, es decir, bien fuerte, que ya ha cumplido su milicia. Es decir, que ya han cumplido el tiempo de prueba, el tiempo de sufrimiento, el tiempo de servicio. ¿Dónde lo han cumplido? Pues ahí en Babilonia, deportados como extranjeros, lejos de su patria, ya han cumplido su milicia, ya han satisfecho por su culpa. Porque los judíos interpretan las desgracias del pueblo como la consecuencia de las culpas del pueblo. El pueblo había pecado, el pueblo había renegado de Dios, el pueblo se había portado mal, por eso les vino el desastre de la deportación. Bueno, ahora ya han purgado el pecado, les dice el profeta, ustedes pueden volver a su tierra. Dice, una voz clama. En el desierto abran camino a Yahvé, tracen en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Y escuche bien esto porque se repite luego en el Evangelio que vamos a leer este domingo. Que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado. Vuélvase lo escabroso llano y las breñas planicie. Se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. ¿Qué le está diciendo el profeta al pueblo, al corazón del pueblo? Prepárense porque van a volver a su tierra y tienen que preparar un camino. Pero el camino es para el Señor, más que para ustedes. Quiere decir, ábranle al Señor un camino en su corazón para que el Señor pueda volver también a ustedes. Porque aquí de lo que se trata no es solamente de volver a la tierra, a reconstruir el templo, a reconstruir las costumbres, sino que se trata también y sobre todo de volver a abrir el corazón a Dios, ¿no? Y en el versículo 9 le dice, súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. Di a las ciudades de Judá, ahí está vuestro Dios, ahí viene el Señor Yahvé con poder. Como pastor pastorea su rebaño, recoge en brazos los corderitos, los lleva en su seno y los trata con cuidado a las paridas. Quiere decir que el profeta le está diciendo al pueblo, prepárense para regresar a su tierra, sepan que Dios es un buen pastor, que pastorea su rebaño, que los va a traer de vuelta, los va a llevar como en brazos, y ustedes van a tener que preparar el camino, es decir, allanar el camino para que el Señor venga con ustedes a Jerusalén y venga a ustedes,
porque debe venir a su corazón. Y este camino lo deben preparar en el desierto. El desierto, del cual vamos a hablar más tranquilamente enseguida, el desierto es el lugar del encuentro con Dios. Por eso Juan Bautista predica en el desierto. Jesús va al desierto. El pueblo de Dios peregrinó en el Antiguo Testamento con Moisés por el desierto. Ahora hay como un nuevo éxodo, como un nuevo regreso a la tierra prometida, y esta voz de Yahvé clama en el desierto y hay que abrir camino a Yahvé en el desierto. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda como eje de este texto del Antiguo Testamento del profeta Isaías? Que el pueblo, el corazón de Jerusalén, el pueblo tiene que prepararse para una nueva etapa, prepararse para una acción nueva que Dios está por hacer en ellos y para lo cual hay que tener el corazón bien dispuesto. Y esto es como el preanuncio de lo que va a ser el ministerio de Juan el Bautista, y así lo leyeron los evangelistas, así lo leyó San Marcos, de quien hablamos enseguidita después de la pausa. No se vaya, ya regresamos y vamos a mostrar ahora con fotos qué era el desierto, dónde bautizó Juan y qué era esto del bautismo. Vamos a ver algunas fotos también del río Jordán. No se vaya, ya regresamos después de la pausa. Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas. Te preguntará ¿a cuánta gente llevaste? Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa. Te preguntará ¿a cuánta gente recibiste en ella? Dios no te preguntará la marca de la ropa en tu armario. Te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo. Te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías. Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará por el color de tu piel. Te preguntará por la pureza de tu interior. Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación. Te llevará con amor a tu casa en el cielo y no a las puertas del infierno. Dios no te preguntará a cuántas personas compartiste este mensaje. Simplemente te preguntará si te dio vergüenza hacerlo.
Muy bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Y decíamos que ahora vamos a comentar el Evangelio de este domingo, que es el inicio del Evangelio de San Marcos. San Marcos empieza poniéndonos en un clima que es el clima del desierto, en donde predicaba Juan el Bautista. Fíjese cómo comienza el texto. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, que hemos leído, he aquí que envío delante de ti mi ángel que preparará tu camino. Este Evangelio de San Marcos es el Evangelio primero que salió, diríamos, es como las primicias del Evangelio. Para la primera comunidad cristiana, esta era una especie de catecismo, el Evangelio de San Marcos, un compendio de lo que Jesús dijo, hizo, enseñó. Pero vamos un poquito a mostrar, ¿no? Algunas imágenes de esto que dice aquí: apareció en el desierto Juan el Bautista. Vamos a mostrar precisamente imágenes del desierto de Judea. A ver, señor director, si podemos ir a las imágenes. Ahí tenemos. El desierto de Judea no es como el desierto que nosotros habitualmente pensamos, una superficie plana, árida, llena de arena, sino que es un desierto de montañas. Por eso es que el profeta Isaías decía que las montañas se aplanen y los valles se rellenen, porque el desierto es precisamente montañas, valles, ¿no? Fíjense ahí, tenemos lo que es una de las montañas del desierto de Judea. Estamos viendo allí en el monitor y ahora vemos aquí en un planito lo que fue el lugar en donde bautizó Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó más o menos acá, donde estamos indicando, que era una antigua Betania. Había dos Betanias, una Betania de la Cisjordania y una Betania de la Transjordania, es decir, del otro lado, traspasando el río Jordán. Este es el río Jordán, aquí desemboca en el Mar Muerto, y aquí cerquita de la desembocadura del río Jordán es donde Juan el Bautista bautizaba. Y ahora vemos una imagen de Juan el Bautista allí en el río Jordán. Bien, veamos entonces cómo empieza San Marcos el Evangelio. Empieza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Fíjense, vamos a analizar un poco estas frases. Primero, la palabra evangelio. La palabra evangelio es una palabra griega que quiere decir euangelion, buena noticia. En realidad, esta palabra no es una palabra propiamente cristiana. Es una palabra que indicaba en el griego las buenas noticias de buena prosperidad después que asumía un emperador. Cuando un emperador asumía el cargo, se esperaba un evangelio, se esperaban buenas noticias. La comunidad cristiana toma este término griego, euangelion, evangelio, para indicar la buena noticia de Jesucristo. Ahora, fíjese, dice evangelio de Jesucristo. La palabra Jesucristo es una conjunción de dos palabras.
Jesús, que en hebreo es Yeshua, quiere decir Dios salva, y Cristo, Christos en griego, que es el equivalente griego del término Mesías, ungido. La palabra Christos en griego viene de chrio, el verbo, que quiere decir ungir. Entonces, ¿qué quiere decir? Evangelio, buena noticia de el Salvador, el ungido de Dios, que es hijo de Dios. Esta primera frase del Evangelio de San Marcos nos pinta lo que es la buena noticia que quiere transmitir San Marcos. Recordemos, San Marcos era discípulo de Pedro y discípulo de Pablo. Y lo que transmite es precisamente el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Pablo, es decir, la predicación de ellos. Por lo tanto, este primer versículo nos habla de cuál es la fe de la primitiva comunidad cristiana. La primitiva comunidad cristiana cree en Cristo, Hijo de Dios. La primera comunidad creía en la divinidad de Jesucristo. Ahora, el texto sigue diciendo: mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Este texto es un texto del profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1. He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Y luego cita al profeta Isaías. Por eso, lo que dice en general el texto, dice, conforme lo escrito en el profeta Isaías, en realidad son dos profetas. Malaquías en el primer versículo, Isaías en el segundo versículo. Dice, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, rectifiquen sus senderos. Y luego habla de Juan el Bautista, que vino a proclamar un bautismo de conversión. Vamos a ver ahora imágenes de lo que es el río Jordán. Vamos, señor director, mostremos las imágenes del río Jordán. Ahí tenemos imágenes del río Jordán. A ver, hay algún problemita. Ahí está. Estas son imágenes del río Jordán actualmente. Ahí vemos cómo están renovando el bautismo en los peregrinos. Este es el río Jordán actualmente. Ahí tenemos otra imagen de un bautismo en el río Jordán. Bueno, y estas son imágenes que ya mostramos del desierto de Judá. Y ahí está Juan el Bautista, el que aparece en el desierto, bautizando. Entonces, ¿este bautismo de qué era? Dice, versículo 4, un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. El bautismo de Juan no es el bautismo cristiano. Por eso, cuando a veces se objeta, dice, ¿cómo Jesús se bautizó de grande? Que el bautismo de Jesús no es el bautismo, el bautismo que daba Juan, no es el bautismo que damos nosotros. El bautismo de la Iglesia Católica, es un bautismo que nos une a Cristo, es el bautismo en el nombre de la Trinidad. No es el bautismo que anunciaba o que daba Juan, que era un bautismo de conversión, un bautismo de preparación a la venida del Salvador. Dice, todos los de Judea y de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea, era un bautismo de conversión, de cambio del corazón. Y nos describe a Juan de manera parecida
a cómo se describe el profeta Elías. Dice, Juan llevaba un vestido de piel de camello, se alimentaba de langostas, miel silvestre, sin un hombre rudo, un hombre del desierto, un hombre de penitencia. ¿Y qué decía Juan? Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, ante el cual no merezco inclinarme para desatar las correas de sus sandalias. Viene alguien que es más importante que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Quién desataba la correa de las sandalias? Los esclavos. O sea que Juan se autoproclama inferior a Jesús. Dice, yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús va a darnos el verdadero bautismo. Y ese verdadero bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo, que en otros textos dice, y en el fuego, es decir, es un bautismo de verdadera transformación interior. Por lo tanto, ¿dónde está el eje de los textos de hoy? El eje está precisamente en esto de preparar el camino para dejarse bautizar, dejarse transformar. Y en esto de preparar el camino, como dice el profeta Isaías, hay que allanar los cerros, hay que rellenar los valles. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que nos lleva al orgullo, al ser o pretender ser más de lo que somos, todo aquello que es pecado, todo aquello que es cosa que al hombre le hace mal, hay que rebajarlo. Y los valles que son, y todo aquello que nos falta, hay que rellenar los valles. La falta de humildad, la falta de paciencia, la falta de serenidad, la falta de caridad, la falta de esperanza. Todo lo que falta hay que rellenar, es decir, hay que poner aquello que normalmente no tenemos. Lo que vulgarmente se llama pecado de omisión. Porque muchas veces nos acusamos de cosas que hacemos mal, pero nos olvidamos de acusarnos de cosas que dejamos de hacer. Los pecados de omisión. Entonces, el acento de este domingo está precisamente en esto de preparar el camino. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cómo estamos preparando el camino del Señor, ese camino que es en el desierto, en el lugar del encuentro? ¿Cómo estamos preparando la Navidad? Ya hemos comenzado a derribar algunos cerros y a rellenar algunos valles. ¿Hemos pensado en hacer alguna buena confesión, en alguna buena comunión? ¿Hemos pensado en enderezar los senderos? Dice que hay que enderezar los caminos. ¿O seguimos yendo por caminos sinuosos, por vericuetos en la vida? ¿Cómo nos estamos preparando? Juan el Bautista anuncia, preparen el camino del Señor, rectifiquen sus senderos. Y hoy nos lo dice a nosotros también, preparen. La preparación de la Navidad no es solamente preparar los regalitos, preparar la comida, preparar, qué sé yo, el chanchito, o preparar la fiesta, o dónde vamos a ir a bailar, o dónde vamos a pasar la Navidad. Preparar la Navidad es preparar el camino interior para que el Señor venga a nosotros y nos transforme por ese bautismo en el Espíritu Santo, esa transformación total que Dios tiene que hacer en nosotros. Ojalá que no nos sorprenda la Navidad y que nos encuentre bien preparados. Llegue a todos ustedes la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.